Muy buenas amigos, amigas, telespectadores de Canal 33, estamos de vuelta, esto es Cambia Madrid, televisión en riguroso directo, 9 y 18 minutos de la noche, compitiendo, lo hablábamos antes, con tertulios, con la Champions. Es un rival difícil, pero bueno, aquí estamos, ofreciendo una alternativa a quien no quiera, bueno, quien quiera ver otro tipo de entretenimiento, por llamarlo de alguna forma. Y hoy, como os avanzábamos al inicio del programa, tenemos debate con compañeros periodistas que cubren la actualidad política en la Comunidad de Madrid, en sus diferentes estratos, a nivel autonómico, a escala local, también con alguna inserción a escala nacional, algunos más que otros. Paso a presentarles y a continuación introducimos los temas, si os parece. A mi derecha, a su izquierda en pantalla, empezamos por Mario Cortijo, periodista en Voz Populi. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, cómo estás? Aunque más difícil es el Bayern, como rival, o sea... Más difícil que los compañeros, dices. Eso te iba a decir. Bueno, ¿quién sabe? No sé si está más igualado esto, si está más igualado la Champions, nos enteraremos en unos minutillos. A su lado, Vicente Col, redactor del diario El Mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Esto va a estar entretenido también, ¿no? Sí, seguro que picante, ¿no? No sabemos si tanto como el fútbol, pero seguro que va a estar picante. Además, tanto Mario como Vicente ya un poco veteranos. No es la primera vez que estáis aquí, o sea que dominado, ¿no? Encantados. Encantados de la vida. Fenomenal. Y a mi izquierda, a su derecha en pantalla, aquí sí que vamos un poco más a los debutantes o a las caras más nuevas que os podáis encontrar vosotros, telespectadores. Tenemos justo a mi izquierda, a su derecha en pantalla, como decía, Marta Gómez, compañera, por cierto, en Madrid Diario. ¿Qué tal, Marta? Muy bien, encantada. Y bueno, nosotros más que rivales somos compañeros, así que yo creo que por lo menos va a estar animado, pero no habrá sangre. Claro, que no haya tarjetas, por lo menos. A mí como Nada de tarjetas. Yo como árbitro no valgo para mucho, así que esperemos que no se me vaya el partido de las manos, aquí tampoco. Y a su izquierda, insisto, derecha en pantalla, tenemos a Daniel, corrígeme si lo digo mal, por favor, Galvalizzi. Galvalizzi, está muy fácil. Perfecto. Muy fácil, sí. Deduzco por el acento, ¿procedencia? Sí, criado en Argentina. Sí. Criado en Argentina. Pero vivo hace muchos años aquí. Y también soy el decano de aquí, porque yo vengo hace 5 años a esta tertulia. Eso te iba a decir, más veterano que yo, incluso. Veterano de aquí y además creo que el más viejo de la mesa. Y contás periodista y además politólogo de información, ¿verdad? Claro. Colaborando con varios medios aquí en la capital. Sí, soy corresponsal del diario Gara en Madrid, también colaboro en El Salto, Canal Red y otras cosas. Un verdadero placer tenerte aquí, Daniel. Si os parece, no perdemos más tiempo, vamos al meollo del asunto. Avanzábamos los temas antes, pero me gusta también introducirlos para que los compañeros que vengan un pelín despistados o que tengan un ojo ahí en la Champions, como decíamos, pues que se vayan aterrizando en lo que estamos. Para arrancar el debate, regularización de migrantes propuesta por el Gobierno central. La oposición ha cargado duramente contra esta medida. Lo vemos en pantalla, especialmente Vox, como podéis ver, en esa dura campaña con una cartelería bastante severa que, bueno, seguramente salga a lo largo del debate. Vamos a dar el primer turno, si os parece, a Mario. Mario, me comentabas fuera de micro que precisamente estuviste en esa presentación de la campaña de Vox contra esta iniciativa. ¿Qué te comentaban desde Vox? ¿Qué te trasladaban? Bueno, fue una iniciativa que fue frente al Congreso, estaba Isabel Pérez Moñino y no lo hacía como portavoz de la Asamblea de Madrid, lo hacía como portavoz de Agenda España, es decir, que es una campaña del partido a nivel nacional, y lo que me comentaba es, bueno, pues que ellos consideran que la inmigración masiva trae severos problemas a nivel económico, de recursos públicos y de seguridad, que es principalmente los 3 temas en los que está basando Vox su argumentación para estar en contra de esta regularización masiva. Para quien esté al otro lado de la pantalla no se haya enterado muy bien de qué va esto, qué es esto de la regularización masiva de migrantes, básicamente viene a ser conceder una suerte de regularización de la situación de estas personas, importante matiz, que ya residen en el país para que puedan trabajar en forma legal, cotizando con sus respectivos seguros. Calculaba el Ejecutivo en torno a 500.000, ¿verdad, compañeros? Sí. En torno a 500.000 de migrantes. Bueno, Podemos decía que 800.000, o sea que... Hay un poquito de baile de cifras, ¿verdad? Era sí. En el Ministerio de Migración, yo estuve el otro día en la presentación en el Palacio de la Moncloa, en la rueda de prensa, y la ministra decía que la estimación es 750.000 solicitudes, que generalmente calculan que aproximadamente lo que se va a ajustar a derecho va a ser más de 500.000. Y aprovecho, Daniel, que te tenemos... Perdona, un matiz. Sí, agrego que hay que recordar que hay
bastante colectivo de inmigrantes que no se acogen, no tienen por qué acogerse a esto, porque España, por ejemplo, es uno de los únicos países que tiene un estatuto de los apátridas. Entonces, por ejemplo, los saharauis no entran en esto, los ucranianos tampoco entran porque tienen un estatuto especial, bueno, además todos los que sean refugiados. Esto es apenas un cambio en el reglamento de extranjería que permitirá a gente que ya está en funciones pasar a, digamos, de la irregularidad administrativa a la regular. Yo creo que ese detalle es importante porque parece que se vende un poco como que va a venir una oleada, que va a hacer efecto llamada, que las mafias pueden entrar también en ese efecto llamada de que vengan de inmigrantes, pero bueno, lo que se trata es que las personas que están en el país, con arraigo en el país, pues finalmente puedan conseguir una situación regular y puedan pagar también sus impuestos, porque se habla mucho también de las ayudas que pueden optar, que eso es así, una vez que su situación se regularice podrán optar a ese tipo de ayudas, pero también van a pagar impuestos y a lo mejor también pues conseguir unos puestos de trabajo quizás más dignos, ¿no? Me parece muy interesante esa cuestión del efecto llamada. Hoy escuchábamos precisamente los miércoles, todo un clásico, tenemos rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, escuchábamos al portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García, hablar de España como una suerte de paraíso para las mafias, paraíso para esa inmigración ilegal, ¿verdad, Vicente? Eso es lo que dice la Comunidad de Madrid. Yo creo que las regiones se quejan de que no han tenido la suficiente información por parte del gobierno, de los ministerios. Al final la gestión va a recaer sobre ellas y bueno, vamos a ver hasta dónde llega la acción judicial, ¿no?, de la Comunidad de Madrid. Quieren intentar frenarlo precisamente por eso, porque dicen que el negocio de las mafias y que, bueno, creo que ha dicho que se va a convertir en un paraíso. Esa ha sido la Entonces, palabra. bueno, la comunidad va a intentar frenarlo con cautelares a último momento, pero no creo que tenga mucho efecto, ¿no? Una de las derivas del asunto, Mario, me voy contigo porque además especialmente la derecha había sido bastante crítica con esta cuestión, era ese justificante que acreditase que los migrantes que se quisiesen acoger a esta medida debían presentar un certificado de no tener delitos penales. Me parece que tiene que ser un certificado propio del país de procedencia. Esto en origen había generado una cierta controversia, digamos, porque al principio no figuraba en esos criterios. Parece que atendiendo a las recomendaciones del Consejo de Estado, finalmente el Gobierno sí que lo ha incluido en esta aprobación definitiva. Hombre, es que era de cajón. O sea, una persona que tenga antecedentes penales en su país, que haya generado algún tipo de problema allá de donde venga, no puede estar regularizado. O sea, una persona que debería estar en prisión en su país, la vamos a tener aquí regularizada cuando encima ha entrado de manera irregular en nuestro país. A mí no me parece una buena solución y me parece bien que el Gobierno haya acotado este asunto. No sé hasta qué punto las personas que están judicializadas en España en este momento, o sea, personas que están denunciadas, se enfrentan también a la no regularización, que creo que también es así, porque si no me equivoco, la ministra Elma Saiz, la portavoz del Gobierno, lo que ha dicho es que aquellas personas que puedan ser un problema de seguridad para el país tampoco se van a poder acoger. O sea, que entiendo que por ahí va el tema. Esas son las palabras que ha utilizado, problema de seguridad. Nos vamos al documento, Daniel. ¿Cómo se trabaja este asunto? Personas que puedan tener algún tipo de procedimiento judicial o algún tipo de denuncia sobre sus espaldas ya en territorio nacional, ya en España, ¿podrían acogerse a esta regulación? Tengo entendido de que si hay sentencia firme, no. Pero creo que la diferencia al principio, ahora estoy un poco olvidado, pero creo que era no tanto de no tener antecedentes penales, sino qué tipo de certificado de eso y a su vez hasta que si es firme o no, etcétera. Tenemos que recordar que en muchos países, por ejemplo, el presidente secuestrado, Nicolás Maduro, muchos venezolanos contaban que aposta les evitaban dar certificados de antecedentes penales para que no se puedan ir, porque digamos, como una forma de dique irregular. También quiero aclarar, porque bueno, por supuesto la derecha esto lo está usando, cierta derecha lo está usando de manera, bueno, antojadiza y para
digamos, rascar en la herida del miedo, de la migrantefobia, etcétera. Pero, por ejemplo, recordemos que la ley ya en este momento dice que el antecedente penal no puede ser menor a 5 años. Es decir, la ley ahora permite que alguien de más de 5 años con antecedente penal pueda hacerlo, porque también tenemos que tener en cuenta que la gente tiene derecho a reinsertarse socialmente y que todos también se pueden equivocar, y tenemos muchísima gente de altos cargos en los gobiernos que tienen muchísimos antecedentes penales, expresidentes, etcétera. Entonces, también un poco quitarle el que alguien que tenga un antecedente penal, primero, bueno, ¿qué? Un violador de niños, por supuesto, horror deleznable. ¿Pero qué? Porque robó una Coca-Cola perdón la marca, pero robó una cosa en un supermercado. Entonces, me parece que la clave es, como decía mi compañera, esto no es un efecto llamada porque no puede serlo, porque no es una convocatoria como hacen otros países, por ejemplo Alemania, que muchas veces hacen convocatorias muy laxas porque necesitan ingenieros, etcétera, sobre todo ingenieros médicos, bueno, gente de cuidado. Pero esto no puede ser, porque es para la gente, exclusivamente para la gente que ya está aquí, que ya hace un aporte. Y si me permites agregar algo que me genera mucha curiosidad, ¿no? La contradicción en lo que es el PP de Madrid. Hay un informe que está incluido en esto que se ha presentado, un informe de académicos que lo pidió el Ministerio de Migraciones de El Masai, como decía él, en donde afirman que de aquí al 2075, si no hay ningún tipo de migración, no solo el Estado español se va a reducir a 25 millones de habitantes, sino que enumeran varias cosas, pero lo digo sobre todo por Madrid. Hay una desaparición, se prevé ese informe de universitarios, una desaparición de 90.000 bares. 90.000 bares en toda España por la reducción. Y si hay un sector, es el 33% de los empleados en hostelería son migrantes. Y si hay un sector importante en la Comunidad de Madrid y cercano a la presidenta Ayuso y al PP de Madrid, es el de la hostelería. Entonces yo creo que aquí hay una cuestión muy política, muy de semiótica, y otra del empresariado, de la iglesia, de muchísimos otros sectores. Tocaban la puerta todo el tiempo, las pymes y las constructoras y hostelería para esto, porque necesitan tener gente legal, porque también es un resguardo para el empresario, de poner en blanco, no me gusta la palabra, ¿no? De poner en regularidad administrativa a sus empleados. Pero, Mario, ¿por qué no hacemos una inmigración ordenada en este país? O sea, ¿por qué no decimos, oye, por lo que decías tú, necesito ingenieros médicos, necesito 3.000, vamos a ver en qué países podemos encontrar esos ingenieros médicos y los importamos? Aquí se está cogiendo y haciendo una regularización a 500.000 o 800.000 o 700.000 personas que no sabemos qué formación tienen, no sabemos qué idioma hablan, muchos son hispanos, pero... La enorme y aplastante mayoría son latinoamericanos. Pero, por ejemplo, también tenemos personas de África que a lo mejor no hablan bien nuestro idioma. ¿Por qué no hacemos una inmigración ordenada en función de lo que nos haga falta a nosotros como país a nivel industrial, productivo? O sea, a mí me parecería lo más interesante. Obviamente hay dos derivas en el tema, ¿no? Esa cuestión de derechos humanos que ensalzaba, por ejemplo, Manuela Bergerot al hablar de esta cuestión, y luego la cuestión más práctica, digamos, que es ese invierno demográfico que se vive en muchas regiones del país. No es el caso en la Comunidad de Madrid. De hecho, la Comunidad de Madrid crece y tal vez pues el gobierno se haya dado cuenta, oye, necesitamos revertir ese invierno, por nacimientos no está pudiendo ser, vamos a dar esa cierta facilidad. ¿Me pedías la palabra, Marta? No, quería comentar que realmente se supone que son gente que está viviendo ya aquí, que tiene aquí probablemente... 5 meses. 5 meses. 5 meses, bueno, pero en algunos casos es de más. Y hay en algunos casos, no, o sea, no quiero ser populista, pero hay casos en los que pues esa gente ya tiene amigos. Yo creo que es muy fácil conocer a una persona que a lo mejor esté en esta situación por razón X, y es verdad que supone un gran esfuerzo para las administraciones, sobre todo a la hora pues eso, de regularizar todo, de darles ciertos requisitos, ciertos servicios, y ahí es donde está, yo creo, el foco. Poner el foco también en la seguridad ciudadana. Es que ya están viviendo aquí, quiero decirte, y si ese papel de delitos a lo mejor no lo pueden conseguir, pero sí que con una declaración responsable, que era un matiz que quería realizar, que no lo hemos comentado y a lo mejor hay mucha gente que lo desconoce, con una declaración responsable y esa solicitud de que ha pedido ese papel de delitos, luego la administración pues puede informarse si es del todo así
y si no, pues yo evidentemente también estaría de acuerdo con una pues expulsión o evidentemente que no se regularice finalmente. Además, recordemos que esto es es decir, que la persona salga de la absoluta oscuridad legal y administrativa. No es de ninguna manera una ciudadanía, ni siquiera se están acogiendo el arraigo, de hecho la ministra lo especificó. Luego de cumplir un año mínimo en este nuevo estatus administrativo, pueden aplicar algunos al arraigo, que para los iberoamericanos es mucho más fácil, porque solo se exige 2 años, para los no iberoamericanos es más tiempo, pero no es, ni por eso también cuando se escuchaba mucho de que se están intercambiando esto por votos, esto es mentira, y además lo hizo algo muy similar lo hizo José María Aznar, que de comunista tiene poco, lo hizo Zapatero, y se hace ahora por una cuestión hay que también pensar, incluso desde un paradigma conservador o neoliberal, o el que quiera la persona, que esto conviene para la cohesión social. Es mover a la gente de una oscuridad total, en donde no puede tener seguridad social, en donde quizás tiene, no sé, se corta en una cocina, está trabajador informal y se corta el cuchillo en una cocina y no puede ir ni siquiera al hospital, etcétera. Digamos, eso ayuda a la cohesión social, ayuda a quitar de la marginalidad, trae más seguridad pública, porque a donde no hay Estado se lo das. Y esto, por supuesto, es a la gente que ya está aquí y que quizás se va. Porque también tenemos que admitir que tú no mencionabas africanos. Cualquiera que hablamos que sabemos, digamos, que hablamos con especialistas del tema, sabemos que no les interesa a la gran mayoría quedarse aquí. Lugar de excepto sobre todo por ahí los marroquíes, en general el colectivo marroquí sí, hay 900.000. Pero la mayoría se quieren ir a Alemania, al Reino Unido y a Francia, ¿no? Y lo mismo pasa en Italia. Estos son generalmente países de tránsito. Pero yo creo que son las formas, perdona, en cómo se ha gestado esto, cómo se ha anunciado, ¿no? Sin pasar por el Congreso, ya no te digo por el Senado, sin informar a las comunidades autónomas. O sea, el Gobierno, creo que ante un movimiento de este calibre debería estar convocando a las conferencias sectoriales de prácticamente cualquier área para ver cómo se va a gestionar, porque al fin y al cabo es que va a caer todo en las gestiones, que son lo que vienen denunciando no solo también las del PP, también las del PSOE. Es precisamente lo que la queja, ¿no? General de las comunidades autónomas. Vamos a tener que proveer de una serie de servicios. El ejemplo más claro es esa oficina del Consorcio Regional de Transportes, dicen saturado, y que bueno, pues va a afrontar en las próximas semanas muy seguramente un aluvión de solicitudes para conseguir esa documentación que adjuntar a posteriori en la solicitud para demostrar que eres residente en el país. Tal vez el Gobierno debería haber dotado algún tipo de partidas para ayudar a estas cuestiones. Dicen que lo van a hacer, ¿eh? Sí, escuchamos el otro día al consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, a Jorge Rodrigo, quejarse muy amargamente de esta cuestión y decir: y a Miguel Ángel García Martín. Yo tengo los recursos que tengo y no puedo movilizar más recursos por esta cuestión. Veremos si es así. Y os pregunto, un último turno de intervención a este respecto: impacto sobre la Comunidad de Madrid. ¿Creéis que podría afectar esto de alguna manera a los servicios públicos, como vienen diciendo desde el Gobierno, teniendo en cuenta sobre todo que es gente que ya reside aquí? Empezamos contigo, Vicente. Es pronto todavía para verlo. Lo que pasa es que en una región como Madrid, tan tensionada, con listas de espera, con listas de espera también en el tema educativo, pues hemos visto que se tensiona en cualquier momento. Quiero decir, el caso del metro... Tensionar, está tensionado. O sea, se sobretensiona, ¿no? Es decir, el caso del metro es la punta del iceberg, probablemente, de lo que podemos ver en las próximas semanas, en los próximos meses. Mario. No, yo lo tengo bastante claro. O sea, no se sabe. Es que esa es la cuestión, que no se sabe. O sea, no tenemos una valoración por parte del Gobierno central de a la Comunidad de Madrid le va a costar 500 millones de euros o 400 o 300 o 50, es que me da igual la cifra. El problema es que no se tiene. Hay unos presupuestos aprobados, que por cierto la Comunidad de Madrid sí los tiene, no como el Gobierno central, y hay unos presupuestos que están aprobados en base a una cantidad de personas y una población. Ahora te están diciendo, te vamos a poner un número indeterminado de personas extra que se van a poder acoger a ayudas, que se van a poder acoger a sanidad, ya realmente ya lo estaban, pero a educación, o sea, van a sobrecargar los servicios públicos y no se sabe cuánto. Entonces, que se va a saturar o no, eso ni lo puede decir la presidenta Ayuso, ni puede decir lo contrario Manuela Berguerón ni Pedro Sánchez, porque no se sabe.
No se sabe cómo se va a distribuir esta gente en el país. Daniel. Sí, no sé si se van a sobrecargar, porque también de esos supuestos, un gran supuesto, no sé si son, veremos si llega a ser 500.000. También recordemos que hay muchos otros caminos, hay una enorme cantidad de migración legal. Me conozco muy bien todos los ítems de la ley de extranjería y la verdad que hay mucho, digamos, se está constantemente desde empresas trayendo a latinoamericanos sobre todo y no latinoamericanos por vías legales y creo que esto a la Comunidad de Madrid sí seguramente es una estimación, pero un mínimo un tercio de estos presuntos 500.000 le va a quedar. Ahora el tema es, o sea, no hay duda de que todo tipo de aumento poblacional genera, bueno, un reto, si quieres, para los servicios públicos. La clave es cómo gestionas eso. Si, digamos, ajustas por demanda o por oferta, es decir, a mejorar los servicios públicos, hay más población, lo dice Serrano, me acuerdo una vez, me lo comentaba a mí, bueno, tenemos 20% más de población, bueno, entonces quizás lo que hay que hacer es dejar de bajarle los impuestos a la clase alta y clase media alta y potenciar los servicios públicos y ya está. Marta, cerramos contigo. Pues indudablemente, decía mi compañero del Salto que un tercio de la población probablemente se instale en Madrid y indudablemente, aunque decimos que no sabemos exactamente cuál será el impacto, pero el impacto ya lo estamos viendo en esas oficinas del Consorcio Regional de Transportes y no, es indudable que va a haber un impacto, no solo a nivel de la comunidad, también en los ayuntamientos de Madrid, de gente que se vaya pues a pedir información, a pedir los empadronamientos, que no lo hemos hablado, pero también pues será una oleada de empadronamientos en Madrid y tendrá que hacer frente a todo eso. Y no, apostillo, no es sencillo que te den cita no es sencillo para conseguir el certificado de empadronamiento. Hablo por experiencia personal, sí. Perdón, continúa. De hecho ya existen algún tipo de citas y ventas en Wallapop, así que no es un procedimiento sencillo. Otro melón interesante, porque abriremos otro día, si te parece. Y bueno, pues eso, yo creo que indudablemente va a afectar. Y lo que comentábamos antes, que a lo mejor lo que sería interesante e importante y lo que debería de haber hecho el Gobierno de España antes de anunciar esta regulación masiva sería eso, ¿no? Dar partidas a las comunidades autónomas, ya sea en temas de educación, de sanidad o incluso de refuerzo administrativo para este tipo de cuestiones. Yo creo que es un poco clave, al menos hasta ahora es ese refuerzo administrativo. Aunque recordemos que, muy rápido, por favor. Sino que el mismo martes Comisiones Obreras llamó a una huelga por el tema de mejorar las condiciones de las oficinas de extranjería de todo el Estado por la sobrecarga que tú mencionabas. Y un poquito de información de servicio para finalizar, porque quién sabe, tal vez alguien que nos esté viendo al otro lado de la pantalla es una de estas personas que se puede o desea acogerse a esta regularización. Información importante, simplemente a partir de mañana ya se pueden solicitar esas citas previas online y el proceso se alargará hasta el próximo 30 de junio, tanto presencialmente, insisto, con cita previa, como a través de Internet, es decir, online. Y nos vamos, si os parece, compañeros, a la segunda de las cuestiones que teníamos planteadas para hoy. En ese apartado educativo parece, más o menos a priori, superada la crisis viciana con ese nuevo nombramiento, la aprobación de ese nuevo modelo de financiación plurianual para las universidades públicas. Mercedes Zarzalejo, nueva consejera, continúa dando pasos, en este caso muy ligados a la educación privada y concertada. Enlazamos varios consejos de gobierno con partidas con unas buenas cantidades de dinero destinadas a becas, ayudas para estudiantes de bachillerato en la privada y la concertada, para estudiantes de formación profesional en centros de titularidad privada. Hoy mismo, este mismo miércoles, una partida de 67,3 millones para familias que tengan escolarizados a esos peques, esos menores de 0-3 años en escuelas infantiles también de titularidad privada. Vemos varios consejos de gobierno en esta línea, muy centrados en este, digamos, estrato de la educación, ¿verdad, Vicente? Vemos que Ayuso pisa el acelerador primero para dejar atrás, como bien decías, esa crisis en la Consejería de Educación y luego recuperar el ritmo de lo que para ella es una consejería capital, como es la educación, porque la defensa de la libertad educativa para Ayuso es una bandera. Entonces,
si alguien pensaba que con el nombramiento de Mercedes Zarzalejo se iba a rellenar esa consejería durante el año que queda de legislatura, pues evidentemente pues se verá que se ha equivocado, ¿no? Creo que llevamos una serie de anuncios, como dices, muy importantes, que dan a entender por dónde va la línea de la consejería en este tiempo que resta, y creo que va a haber más anuncios. Entonces, pues bueno, está claro que también se acercan las elecciones, pero bueno, se ve otra vez de nuevo la línea educativa, que era una de las cuestiones fundamentales de la hoja de ruta de Ayuso, ¿no? Daniel, ¿compatibilidad entre estas ayudas, partidas millonarias para la educación privada y la concertada, es compatible con cuidar adecuadamente a la pública? Bueno, claramente no, pero sobre todo cuando, digamos, es desparejo. Pero, a ver, cuando se habla de libertad educativa, ¿no? Me parece que el gobierno madrileño lo menciona, que es un eslogan, la libertad educativa, es que, digamos, haya una igualdad y equidad de acceso y con educación de calidad, no importa la clase social y el barrio. Creo que esa es la verdad, no subvencionar a emprendimientos privados. Más allá de eso, bueno, es lo que la gente votó. Esto es una clara transferencia de recursos al sector privado y beneficia directamente también a empresarios privados, que bueno, es una decisión ideológica puramente. Y quería comentar algo curioso, ¿no? En la nota de prensa de la Comunidad de Madrid, en la web, que fui ahí porque quería ver un poco más de la precisión de los datos, es curioso que en esa nota de prensa no aparece el dato de que esto es para colegios privados y concertados. No aparece ni en el título, ni en la entradilla, ni en el epígrafe, ni en la foto principal, ni en el primer párrafo. Aparece dejado así como si nada en la tercera línea del segundo párrafo. No hace falta estar ni en segundo de periodismo para saber que esto en realidad es intentar un poco ocultar, y que ellos saben que esto no cae en general bien al electorado, y me parece que lo hacen un poco, son un neoliberalismo un poco culposo, pero bueno, también por otro lado lo suelen hacer, lo vienen haciendo y tienen mayoría absoluta. Entonces, por otro lado digo, no hay sorpresa, pero hay legitimidad. Mario, habla el compañero Daniel de transferencia de recursos públicos al sector privado. ¿Estamos de acuerdo? Yo al final creo que lo que está haciendo la presidenta Isabel Díaz Ayuso es una apuesta por lo mismo que está haciendo en sus otras carteras, o sea, una defensa de lo público-privado, de lo concertado, porque realmente no es una defensa de los colegios privados per se. Al final, realmente, donde se está potenciando más la educación en la Comunidad de Madrid es en los colegios concertados, que al final son en los que pagas una pequeña cantidad y tu hijo, bueno, que tiene una gran subvención pública, ¿no? De todos modos, no hay que olvidar que desde que Ayuso es presidenta, si no me equivoco, se han abierto 12 colegios públicos en la Comunidad de Madrid, que se han ampliado los cursos de primero y segundo de la ESO también en los colegios públicos para que los alumnos no tengan que marcharse de sexto de primaria a colegios concertados. O sea que también ha habido avances en la educación pública, evidentemente no tan abultados como en la educación privada y concertada, que verdaderamente es donde está la apuesta de la Comunidad de Madrid, pero al final es lo que ha decidido la presidenta, ¿no? Buscar una eficiencia económica, una colaboración público-privada en la que se satisfaga el servicio que busca el ciudadano, que es una buena educación, pero a través de empresas que sean quienes lo brinden, ¿no? Marta, ¿qué pensamos al respecto? Pues bueno, yo creo que no se debería de deteriorar la educación pública. Comentaba el compañero Mario que bueno, ha habido avances también en la pública, pero lo llamativo es esa cantidad de dinero, tanto primero en bachillerato, FP, como ahora en escuelas infantiles, que bueno, en escuelas... Si me permites, por dar esa información, sí. que si bueno, alguien está al otro lado de la pantalla y dice, madre mía, yo de esto no me he enterado, ¿dónde lo puedo leer? Madriddiario.es, ahí tenéis toda la información, tanto de las partidas aprobadas la semana pasada como de esta en concreto. La semana pasada hablamos de 70 millones de euros para becas y ayudas destinadas a alumnos que cursen sus estudios de bachillerato o formación profesional en centros privados o concertados. En el caso de la partida aprobada hoy mismo, este mismo miércoles en Consejo de Gobierno, hablamos de 67,3 millones de euros para familias, digamos, para alumnos, para pequeñines de 0-3 años que cursen estos estudios muy incipientes, digamos, en escuelas infantiles privadas.
Perdón por la interrupción, pero por contextualizar un poco. Perfecto, a mí me parece perfecto que se informen en Madrid Diario, como ya sabéis. Y bueno, pues en el caso, yo quería diferenciar un poco en el caso de escuelas infantiles y bachillerato y FP, y creo que es más acertado, desde mi punto de vista, aportar esta inversión en las escuelas infantiles, porque normalmente los papis pues suelen llevar a sus niños de 0 a 3 años en el sitio que le pille más cerca de casa o en el sitio que le pille más cerca del trabajo, y a lo mejor no mira si es público o privado, y entonces es interesante que puedan, pues esta libre enseñanza, ¿no?, el eslogan que tiene la Comunidad de Madrid con este tipo de ayudas. Y sobre todo porque la pública es muy deficitaria en cuanto al número de plazas, es decir, no hay plazas suficientes en la escuela infantil pública para absorber toda la demanda, de ahí que la solución esté siendo por esa otra vía. El problema yo creo que es no abandonar la educación pública, que bueno, es cierto, hay nuevos colegios, pero todavía faltan más en Madrid, y hay muchas zonas en que demandan colegios públicos. Y no creo que sea muy conveniente el estar anunciando millones y millones a la privada y no estar tampoco aportando esa libre enseñanza hacia la educación pública. Y creo que si se está hablando de este tema es imposible no mencionar, cuando se están mencionando los logros o pseudo logros de la gestión, nombrar la vergüenza de las universidades públicas. Lo que ha sucedido, las huelgas, etcétera, lo que ha pasado con el sector del PP de Madrid que gobernaba, que gestionaba este tema, lo que ha pasado con las universidades públicas de Madrid es una vergüenza. Sí, esa es precisamente un poco la crítica de los sectores de la izquierda, que vienen a decir, tal cual tenemos a la enseñanza pública con colegios en desarrollos, con niños estudiando en barracones porque los coles no se van desarrollando las obras a la velocidad que debieran, o que fuera interesante, o que fuera planificado de esta manera, si es conveniente o no aprobar este tipo de partidas, Vicente. No sé si es, desde luego, yo lo que decía el compañero de una vergüenza, la consejera ha llegado y ha firmado un acuerdo que yo creo que es histórico, y se ha hecho una foto histórica con los rectores de las universidades públicas. Sí, ahora, pero que a lo mejor no es suficiente, que a lo mejor es mejorable, desde luego, pero una cuestión que estaba enquistada, como es la negociación de la financiación con las universidades públicas, se ha desatascado rápidamente. ¿Se puede mejorar? Desde luego. ¿Falta una ley de universidades? Pues bueno, no sé si a lo largo de esta legislatura acabará saliendo. Parece que no. Parece que no. Pero bueno, desde luego la consejería ha vuelto a coger ritmo, el motor está encendido de nuevo, sigue teniendo problemas porque creo que es un buen momento para recordar que tiene un importante diciendo con las escuelas infantiles, que están en pie de guerra contra la consejería y le piden una reunión a Isabel Díaz Ayuso, pero bueno, es evidente que suena diferente la música respecto a la etapa anterior, que había caído un poco en punto muerto, ¿no? Precisamente esa era la última deriva que quería abrir en este debate, que es que justo estas nuevas partidas, estas medidas se aprueban en un contexto de bastante descontento entre las trabajadoras, las educadoras de las escuelas infantiles, que llevan desde la semana pasada con esa huelga indefinida, y que precisamente este mismo miércoles, esta misma mañana, se manifestaban a las puertas de la Consejería de Educación, ¿verdad, Mario? Bueno, no me cabe duda que Mercedes Zarzalejo tendrá que sentarse con los sindicatos y con las distintas agrupaciones educativas para intentar llegar a un acuerdo con ellas y llevar a cabo una situación. A mí lo que me llama muchísimo la atención es que desde la izquierda se esté buscando hablar de una excepcionalidad sobre este tema, cuando en muchos sectores está pasando esto. Es que mismamente estamos viendo a Más Madrid como calla con la situación de la sanidad, que tiene una huelga indefinida la ministra a las puertas del ministerio, una semana cada mes, que además está costando bastante dinero a las arcas del Estado y está saturando la situación de las listas, y estamos viendo eso. Y preguntas a Más Madrid, parece que no está pasando nada. Y luego, sin embargo, se echan las manos a la cabeza con lo que está pasando con las escuelas infantiles. Evidentemente hay que buscar una solución, pero realmente es una batalla sindical-gobierno, como estamos viendo en otros ámbitos. Y lo demás yo creo que es cháchara política de unos tirándose el cubo de agua a los de enfrente, no hay más. De hecho, las educadoras también se han manifestado frente a las puertas del Ministerio de Educación para reclamar un
un poco esa normativa única estatal. Cerramos con vosotros, Daniel, un último turno al respecto. No, que me parece que también a veces, con todo respeto a los sindicatos, me gusta analizar también cuáles son las batallas sindicales, ¿no? En qué se está de acuerdo, digamos, puedo a veces no estar de acuerdo en algunas medidas de protesta, por ejemplo, en la de los médicos con respecto a lo del nuevo estatuto, bueno, lo de sanidad, en algunas cosas estoy de acuerdo, en otras no. Me parece que también hay a veces, en algunos dirigentes hay intereses corporativos que se quieren defender, y también me parece que no todo es lo mismo y que hay que ver, además del árbol, el bosque. Díaz Ayuso gobierna desde el 2019 el deterioro y yo diría el acoso y derribo a la universidad pública en pos de fomentar la universidad privada, universidades que a veces parecen más un club social, con unos permisos un poco. Me parece que duró muchos años, y que en una comunidad autónoma, una de las subregiones más ricas de la Unión Europea, con un producto per cápita tan alto, y con tantos etcétera, que haya que llegar a que haya una carta de rectores de universidades públicas y algunas como la Complutense tengan que salir a pedir créditos para pagar sueldos, eso ratifico, me parece una vergüenza. Bueno, me gustaría Muy también, rápido, por favor. Me gustaría también hacer un análisis del portal de transparencia de la Universidad Complutense, de la Universidad de Alcalá de Henares. Habría que echar un vistazo también a los gastos en la gestión que ha hecho los rectores, porque yo que he buceado en esos portales de transparencia me he encontrado gastos como 30.000 o 40.000 euros en peluches para regalar, cuando a lo mejor ese gasto no es tan necesario, ¿no? O sea, sí, o como las cenas del jefe de gabinete. Sí, o sea, te quiero decir que aunque hay una parte de los rectores que tienen razón y que había que solucionar, también había una parte de mal gasto de lo público, con coches oficiales, con reformas del comedor del rector. O sea, hemos visto también un mal gasto de lo público y un abuso bastante grande que también habría que tener en cuenta, ¿eh? Cerramos contigo, Marta. Te voy a pedir brevedad porque ya Sí, nos come el tiempo. Muy breve. Volviendo a lo que comentabas de lo de las escuelas infantiles y la huelga y la consejera de Educación, pues yo creo que la queda todavía trabajo por hacer, como podemos estar viendo, a pesar de esos anuncios de ese acuerdo con las 6 universidades de financiación, también el convenio de profesorado en las escuelas privadas y concertadas, y todavía pues le queda mucho trabajo. Esa reunión, por ejemplo, que comentaba antes Mario. Cerramos, si os parece, compis, este segundo bloque. Nos vamos al tercero. Quiero hablar ahora de ese impacto del que se está hablando mucho, por supuesto, como no podía ser de otra manera, esa guerra, ese conflicto abierto entre Estados Unidos e Irán, y los posibles impactos en la Comunidad de Madrid. Se habla mucho, por ejemplo, del tema de la subida de los combustibles, pero hay una cuestión muy paradigmática, un caso muy concreto que ha salido esta misma semana. Los partidos de la oposición, Isabel Díaz Ayuso, han puesto el grito en el cielo al respecto. Es el caso de ese niño de origen iraní que estudia en el Severo Ochoa de Alcobendas. Parece ser que el gobierno estadounidense no le va a permitir acceder a su país para desarrollar un programa académico y de debate para el que había clasificado, ¿no? Para viajar a Estados Unidos y medirse, digamos, a nivel mundial con otros niños de su edad. Esto ha despertado importantes recelos en el seno de la oposición a Isabel Díaz Ayuso. De hecho, el Grupo Socialista denuncia que desde la propia Asamblea se ha vetado una declaración institucional en favor de este caso, de lo que considera una discriminación a este niño de origen iraní. ¿En qué punto nos encontramos ahora mismo a este respecto? ¿Ha reaccionado el Gobierno? ¿Ha reaccionado el Grupo Parlamentario Popular? ¿Qué nos puedes contar, Vicente? Hasta donde yo sé, la Consejería de Educación ha hecho gestiones para intentar desbloquear esta situación. Creo que sin éxito. Creo que se va a seguir profundizando, pero claro, la polémica política ya está abierta, y yo he de decir que a mí personalmente me parece incomprensible que haya batallas políticas alrededor de temas como estos, ¿no? Quiero decir, la política debe resolver problemas y no agrandarlos más. Entonces, crear una batalla política en la Asamblea alrededor de este asunto me parece sinceramente incomprensible.
Creo que todos los partidos deberían ir a una. Creo que la administración, que realmente es la que debe hacer faena para intentar arreglar esta situación, debería poner todos sus medios, y también considero que la administración regional llega hasta donde llega. Si hay un problema diplomático en el exterior, creo que quien tiene que tomar cartas en el asunto es, en este caso, el Ministerio de Asuntos Exteriores. Marta, ¿cómo habéis seguido el caso en Madrid Diario? Cuéntanos. Pues mira, de hecho, el Gobierno parece que sí que ha tomado partida y también está tratando de hacer, como la Comunidad de Madrid, todas las gestiones que hasta lo que puedan abarcar. La ministra de Juventud se reunió con la familia y está tratando de llevar esas gestiones, a ver si finalmente pues este alumno, este madrileño de 14 años puede ir a Estados Unidos. Yo creo que lejos de la política, de si debería estar en la Asamblea o no estar en la Asamblea este tema, yo creo que evidentemente, hablábamos antes del partido de Champions, es un poco una derrota social y educativa. En algunos medios de comunicación hablaban con la familia y decían que la madre, pues, ¿cómo iba a ser su hijo un potencial terrorista, ¿no? Recordemos que, bueno, las restricciones no son de ahora, aunque nos suena todo como muy novedoso, pero con el primer mandato de Donald Trump ya se cometieron esas restricciones para la población iraní. Y bueno, pues es un poco más una derrota, yo creo, social y educativa de la profesora, de tratar de decir que los estados están para velar por los derechos y para apoyar a los ciudadanos. Y por otro lado, pues la social de la familia y el que no puedan acudir a un hecho tan simple como ir a debatir y bueno, una experiencia también educativa y enriquecedora para este niño, que al final lleva, no sé si 7 años aquí en Madrid, o sea sí, que ya es un madrileño más. Probablemente casi ni se acuerde de cuando estaba viviendo en Irán. Y yo desconozco si debería estar o no en el tema en la Asamblea, pero indudablemente yo creo que es una derrota totalmente social y educativa. Mario, ¿cómo habéis seguido el caso en Vox Populi? Pues a ver, yo creo que no lo hemos seguido mucho, sinceramente, pero vamos, a mí este caso me parece la hipérbole en la que viven asentados PSOE y Más Madrid. O sea, bueno, PSOE para empezar no está para hablar de vetos, sabiendo lo que pasa los jueves con su portavoz. O sea, han sido duros, leo textualmente las declaraciones de Mar Espinar. La señora Ayuso no ha tenido la decencia de apoyar a un brillante estudiante de 14 años de nuestro sistema público de educación. Es inaceptable que no estén de acuerdo con denunciar el trato discriminatorio que ha recibido este alumno. Bueno, a ver si Óscar López también la respalda a ella para que pueda hablar los jueves, que estaría bien, pero partiendo de esa base, yo creo que al final es lo que te he dicho, o sea, la izquierda vive asentada en una hipérbole en la que tiene que crear un conflicto internacional, en este caso entre la Comunidad de Madrid, que es una institución regional, y Estados Unidos, o la Embajada de Estados Unidos, que es un representante nacional en nuestro país, y están intentando generar un conflicto en una asamblea regional con el único propósito de generar un desgaste sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ni siquiera tiene competencias en asuntos exteriores. Entonces, a mí me da la sensación de que al final la izquierda madrileña vive asentada en el todo vale con tal de atacar a este gobierno, y en el fondo creo que eso les quita razón cuando luego van con otros temas en los que a lo mejor sí tienen más cosas que contar, ¿no? Cuando van con asuntos como este a atacar a la presidenta, a mí me da la sensación de que lo único que consiguen es intentar generar un ruido que no les lleva a ningún lado y les desacredita en el fondo. Daniel. Sí, vamos a ordenarnos un poco. El problema no es que se ha dicho que la Comunidad de Madrid ha bloqueado o ha boicoteado la partida de este estudiante iraní madrileño. El tema es que se ha llevado, porque se ponía en duda, el tema se llevó a la Asamblea de Madrid, hubo un proyecto de resolución apoyado por Más Madrid y el PSOE para condenar la actitud del gobierno de Estados Unidos, y el problema... Si no me equivoco, por matizar, es una declaración institucional lo que se había... Claro, una declaración institucional, pero no es un proyecto de ley, y además se lo llevó, y aquí que no se ha mencionado todavía, es que el tema es que el Partido Popular y Vox desistieron de que eso se lleve al hemiciclo a votar. Entonces, las quejas de María Espinar, no tengo entendido, que no son porque el gobierno o la Consejería de Educación hayan bloqueado esto,
creo que yo no tengo ningún elemento para decir y la verdad que sinceramente creo que no han boicoteado en ninguna forma y seguramente habrá habido algún contacto informal con la embajada. Realmente no creo en ningún momento en que el gobierno de Ayuso puede boicotear esto. Voy a lo taxativo. El PP y Vox bloquearon el tratamiento de esta asamblea de una resolución en contra de Donald Trump. Y acá vamos a algo que involucra ya a Génova primera planta y séptima, es decir, a una diferencia que hay también con Feijóo y un posicionamiento con respecto a Trump, en donde la presidenta de Madrid, por ejemplo, hace poco participó de forma virtual de una reunión en Mar-a-Lago. Estamos hablando de una persona, hablo de persona de Trump, digamos, hay un alineamiento y hay por lo menos unas posiciones acríticas con respecto a una persona que es hoy en día uno de los mayores peligros del mundo, un posible criminal de guerra, una persona que está violando todo el tipo de derecho internacional y que además tiene una política con respecto a un discurso y además una política concreta con respecto a los extranjeros que va en contra pero esto no es de izquierda y derecha, esto de bien nacido o mal nacido o de humanismo. Entonces, a un chico que acá me lo había apuntado porque lo quería destacar, fue elegido entre más de 1.600 estudiantes de 25 centros madrileños. O sea, enhorabuena. Digo, siempre a veces se critica que la juventud que está con el TikTok, bueno, wow, ¿no? Digamos, aplausos para este chico. Y que, lamentablemente, por portación, ni siquiera por origen, porque su origen es Madrid, por portación de nacimiento, que es que porque nació en otra tierra, se le ha vetado la partida. Y para terminar, acá la duda es por qué, ya lo entendemos por ahí quizás más de Vox, pero cómo el PP de Madrid se puede alinear y ni siquiera permitir este debate. Lo podrían haber permitido y abstenerse, ¿no? Como a veces pasa con, por ejemplo, como Feijóo. Ahora que cambió el posicionamiento con respecto a la guerra, ahora dice no a la guerra, no a Sánchez, bueno, y al principio lo apoyó, pero bueno, acá digamos, hay un alineamiento con Trump, es el único, y con esto termino, el único alineamiento trumpista del Partido Popular en el Estado español es el de Díaz Ayuso. Ningún otro PP de ninguna otra región es trumpista. Precisamente, Daniel, me viene muy bien esta intervención porque el matiz que quería plantear para esta segunda parte del punto es esa estrecha relación que la administración madrileña, con su presidenta a la cabeza, trata de mantener con Estados Unidos. Visitas recurrentes con el paso de los años, destacando en todo momento esa atracción de inversiones procedentes de Estados Unidos, la polémica concesión de esa medalla internacional al país, a Estados Unidos, por su 250 aniversario, si no me equivoco, de independencia, esa participación en la conferencia, por videoconferencia, en ese encuentro de Mar-a-Lago. Vicente, ¿hay aquí tiene un problema el PP madrileño con ese alineamiento con los Estados Unidos frente a Génova? No sé si es un problema, lo que sí veo es... un diferente criterio, al menos. Lo que sí veo es que esa relación estrecha que decías era más estrecha hace unos meses que últimamente. Tampoco ha hecho nada pero yo recuerdo, creo que era la vuelta de verano, cuando empezaba a haber cruces entre el gobierno de Pedro Sánchez y la Casa Blanca, salió Isabel Díaz Ayuso un poco como a dar a entender que no todos los españoles eran como el gobierno o se sentían representados por el gobierno. Aquello se entendió ya como un alineamiento total con Donald Trump. Los guiños han ido a menos en los últimos meses, a pesar de que Estados Unidos va a ser el país invitado en la fiesta de la Hispanidad, que es un gesto muy importante, y a pesar de que en el ámbito económico Estados Unidos es uno de los principales socios extranjeros y de inversiones de la Comunidad de Madrid. Entonces yo creo que a nivel político, o por lo menos a nivel dialéctico, en los últimos meses se ha enfriado ciertamente lo que antes parecía que era, como dices tú, una relación más estrecha entre la Puerta del Sol y la Casa Blanca. Mario. Bueno, yo lo que creo en este sentido es que al final Estados Unidos es un país que ha sido socio de nuestro país durante décadas y evidentemente porque haya ahora mismo una persona al frente del gobierno que nos puede gustar más o menos, no puede romper relaciones
con ese país, siendo tan importante para nuestra economía. Si no me equivoco, en la Comunidad de Madrid, Estados Unidos es el primer inversor que tenemos en nuestra región. Hay un matiz importante entre una ruptura de relaciones, que creo yo no he escuchado a nadie solicitarla, y tal vez condenar ciertas actuaciones en el panorama internacional. Pero ya que sabemos, en general hay un cierto consenso en la comunidad internacional para condenarlas. Me refiero, el juego de equilibrios es difícil. Parece que el Partido Popular a escala nacional ha recogido un poquito más de cable de lo que ha hecho la administración madrileña, al menos es la sensación generalizada. Pero ya sabemos que Donald Trump a nivel global juega el juego recordáis el del guacamole, y al que asoma la cabeza le pega con el martillo, ¿no? Entonces creo que es un momento a lo mejor de tener una posición más como la que tiene Génova, de neutralidad, de mantener cierta lejanía, que creo que es hacia lo que se está dirigiendo ahora Isabel Díaz Ayuso, y es en lo que creo que debería estar la Comunidad de Madrid, o sea, no romper relaciones, mantener una normalidad absoluta con Estados Unidos, porque es un socio primordial a nivel económico y estratégico. Al final recordemos que tenemos 2 bases militares en nuestro país de Estados Unidos, que es el primer inversor en la Comunidad de Madrid, no sé si en el resto de España, pero en la Comunidad de Madrid desde luego, y hay que mantener buenas relaciones precisamente para fomentar que ese crecimiento económico se mantenga, que es algo precisamente de lo que presumía Isabel Díaz Ayuso en su último viaje a Nueva York, ¿no? de ese crecimiento de la inversión de Estados Unidos en la Comunidad de Madrid, que es algo muy positivo. De todos modos, también quiero recalcar una cosa, entre buscar como socio a China y buscar como socio a Estados Unidos, lo tengo bastante claro. Entre montar una cumbre en Barcelona con los BRICS y con otros países, que además creo que Sánchez tampoco ha tenido mucho éxito, y entre mantener relaciones con la tradición occidental, yo creo que tengo bastante claro dónde tiene que estar España. Respecto a los BRICS, habría que preguntarle al presidente Donald Trump si España pertenece a ese grupo o no, porque bueno, Sánchez está haciendo esfuerzos. Ha habido cierta confusión. Daniel, vamos contigo. No, me parece que más allá de todos los maquillajes conceptuales, aquí tranquilamente el PP de Madrid el grupo parlamentario podría haber dicho, bueno, hagamos una resolución descafeinada, donde no haya, yo coincido que Estados Unidos excede muchísimo más allá de Trump, gracias a Dios, y Trump se irá, esperemos, que no se quede, pero bueno, se supone que en 2 años se va, y por ejemplo... Se tiene que ir, ¿no? Ha agotado... Sí, se supone, ¿no? Empieza a haber un poco de miedo al respecto, pero bueno, más allá de eso, es verdad, son los 250 años de la Revolución Americana, digamos... Hay graduaciones, hay líneas rojas. Una cosa es que se ha invitado en el pueblo estadounidense a, no sé, en la fiesta de la Hispanidad o algo así, y otra cosa es participar en Mar-a-Lago. La participación de Mar-a-Lago viene luego de todo de lo que viene de lo que ha sido lo de Gaza, bombardeos y asesinatos y un genocidio financiado 60% por Estados Unidos, dicho por las universidades estadounidenses, por los impuestos del pueblo norteamericano, más otros ataques ilegales como fue el del 2024 contra Irán. Digamos, el posicionamiento en política exterior es indefendible, pero entendible, porque lo hace por semiótica pura y dura. Díaz Ayuso es una construcción de un rol que tiene y además, por supuesto, tratar de desmarcarse y molestar un poco a Génova y mostrarse como un verso libre. Pero esto también los votantes, los madrileños, lo tenemos que recordar a la hora de ir a las urnas, que en el momento en que de poder hacer una resolución quejándose de que un alumno excelente, sobresaliente, fue injustamente impedido, porque no es que no era Maradona que no dejaron entrar porque tenía cuestiones con el narcotráfico, no, este chico ¿qué hizo para no dejarse entrar? Encima no tiene la culpa de haber nacido ahí, porque ¿quién es culpable de haber nacido donde nació? Entonces, en ese momento ella eligió el trumpismo, en vez de decir, bueno, hagamos una resolución por lo menos descafeinada y negociémoslo y aislemos a Vox, que va a ser, digamos, esto es, digamos, lo taxativo, lo real, lo demás será maquillaje. Y cerramos contigo, Marta. Pues bueno, yo creo que en el caso hablaba de este niño iraní,
En el caso comentábamos, por ejemplo, de la medalla a Estados Unidos, también fue un poco, a pesar de, bueno, pues se mencionó ese aniversario, muy discutido, también yo creo que fue un poco de respuesta al gobierno central, ¿no? Es la deriva que llevaba el gobierno central, y desde la Comunidad de Madrid se dijo, no, yo apoyo a Estados Unidos, yo apoyo a Donald Trump, con esto, bajo ese maquillaje de bueno, es que hay un aniversario y vamos a disfrazarlo, va a ser el país invitado en la hispanidad, y yo creo que no se debería ni politizar unas cuestiones ni otras. Evidentemente la Comunidad de Madrid tiene unos lazos con Estados Unidos y con Latinoamérica que no podemos obviar, pero bueno, no creo que sea tampoco para, en un momento tan convulso internacionalmente, posicionarse de esa forma, simplemente como herramienta para escupir un poco al gobierno y decir, pues no llevamos, nuestra línea es esta, vuestra línea es esta otra, ¿no? Al final fue simplemente pues eso, un arma arrojadiza. Pues compañeros, hemos consumido lamentablemente el tiempo. Yo estoy encantado de debatir con vosotros, me ha parecido súper interesante y estaría una hora más, pero el tiempo en la tele manda, toca despedir. Nos ha quedado ahí un cuarto tema que nos guardamos para otra ocasión. Por supuesto, aquí no se tira nada, reciclamos contenidos. Vamos a ir unos breves instantes a publicidad, y a la vuelta mi compañero Julio estará con Julieta de Osa, una artista creativa, autora de Herencia Oculta, una entrevista que va a ser súper interesante y que me consta a más de uno le va a hacer saltarse alguna que otra lagrimilla. Compañeros, muchísimas gracias por estar aquí, invitadísimos a repetir cuando queráis, y nosotros nos vamos unos segundillos de nada a publicidad, no se vayan.